Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, señores asistentes y al señor conferencista. Le damos la bienvenida a todos a este jueves de Generación F de Fede Madera. Hoy tendremos como conferencia las tendencias tecnológicas de recubrimientos para madera a cargo del doctor Alfonso Bolívar Correa. El doctor Alfonso es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con 19 años de experiencia como director técnico en reconocidas fábricas de pintura de la Sabana de Bogotá y cuenta con 13 años de experiencia como asesor técnico. Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Técnicos de Recubrimiento, ACTR. Doctor Bolívar, bienvenido a los jueves de Generación F y lo dejo en la presentación con su presentación al público que nos acompaña y al público que nos verá en diferido. Bienvenido. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. En nombre de Fede Maderas, Acopinturas y ACTR, que es la Asociación Colombiana de Técnicos en Recubrimientos. Hoy vamos a hablar de las tendencias tecnológicas en recubrimientos para madera. Actualmente en Colombia, el mercado más grande está centrado en las pinturas base solvente para la industria del mueble y la madera. Esas tecnologías pues son bastante antiguas, entonces tenemos por ejemplo las que son a base de resinas alquílicas, que son los esmaltes y los barnices, o la mezcla de nitrocelulosa con resinas alquílicas, que son los selladores y lacas nitro muy utilizadas en mueble y madera. También están las que son basadas en urea formaldehído. Estas resinas también se mezclan con alquílicas y son las famosísimas lacas y selladores catalizados al ácido. También hay algo de acrílicas, pero prácticamente en el mercado para madera ya fueron desplazadas por la urea formaldehído, por las lacas catalizadas. Tenemos epóxicos, poliéster, selladores poliéster y los poliuretanos, que son las mejores en cuanto a resistencias y durabilidad. ¿Por qué debemos cambiar las pinturas utilizadas actualmente? Pues eso es una necesidad apremiante en nuestro mercado, porque a nivel mundial y latinoamericano ya prima mucho la pintura base agua, perdón. Las pinturas base solvente, como todo el mundo sabe, afectan la salud del aplicador, que es el que más está expuesto a los agentes que tienen, los ingredientes que tienen esas pinturas, y el vendedor y el usuario no están expuestos, no están exentos a esa exposición. Por ejemplo, en un almacén de muebles es muy común que cuando uno entre siente el olor a pintura, especialmente si pintan con lacas catalizadas. Y los usuarios también. Una vez compraba, por ejemplo, un juego de alcoba, y cuando abre la mesa de noche, un mes después de haberlo comprado, todavía siente el olor a la pintura dentro de los cajones. ¿Por qué? Porque esas pinturas base solvente normalmente tienen unos periodos de secado muy largos. Una laca catalizada, por ejemplo, tarda entre 30 y 40 días en tener su secado total. Entonces estamos expuestos a esos contaminantes si el mueble fue recién pintado cuando yo lo compré, además del daño que causan al medio ambiente, al aire, al agua y al suelo. Entonces, debemos ya empezar a cambiar nuestro chip y dejar de pensar en el precio. El precio no puede primar por encima de estos factores, porque es que Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde todavía se fabrican lacas catalizadas al ácido. Y lo peor es que más o menos corresponden al 60% del mercado del mueble y la madera. Entonces, el futuro está en las tecnologías verdes.
¿sí? Que básicamente es curado por radiación y base agua. Y eso ya se está viendo y es un mercado que hay que aprovechar. Todos los fabricantes de muebles y que trabajen en el sector del mueble y la madera deben empezar a buscar estas tecnologías porque ya hay muchas construcciones que están siendo certificadas como amigables con el medio ambiente. Y obviamente, además de todo lo que involucra la construcción, pues hay puertas, hay muebles y hay armarios y demás cosas hechos en madera y ahí es donde hay un mercado potencial muy, muy bueno. Ya hay muchos edificios certificados, por ejemplo, LEED, que esa es una certificación en donde se garantiza que se está contaminando lo menos posible el medio ambiente durante su construcción. Entonces, para resumir, tenemos en el mueble y la madera este tipo de pinturas. Las pinturas base solvente de un componente y dos componentes. Entonces, de dos componentes están las epóxicas, las uretánicas, las catalizadas, y de un componente, pues son los barnices alquídicos, los productos nitrocelulósicos, ¿sí? Los de altos sólidos, como los poliéster, que se utilizan en algunos tipos de muebles, y las siliconadas, que tienen mínimo 90% de sólidos. También en el mercado tenemos las pinturas emulsionadas. Eso básicamente son esmaltes tradicionales a los que le agregan unos aditivos que permiten que se les agregue agua. Entonces yo puedo diluirlos con agua, pero es básicamente un esmalte tradicional que tiene las resinas tradicionales y solventes, barsol y demás en su composición, o sea que sigue siendo un producto altamente contaminante. Las pinturas de curado por radiación son muy buenas, tienen 100% de sólidos, pero la dificultad radica en los equipos, que son muy costosos. Entonces, esto realmente es ideal para una gran industria manufacturera. Y por último, las pinturas base agua, que son las que vamos a tratar en la noche de hoy. Antes de empezar, pues quiero contarles cuáles son los riesgos que tienen las pinturas tradicionales para madera. Entonces, para hablar de lacas y selladores catalizados al ácido, hay que hablar del formaldehído. Ese es el producto más peligroso que hay en el sector del mueble y la madera, porque es cancerígeno. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ya lo clasificó como 1, o sea que hay suficientes pruebas, está comprobado que es cancerígeno. Además es mutagénico, o sea, causa problemas genéticos. Causa también daños en los órganos, en los pulmones, ¿sí? Afecta al sistema nervioso central. Además de lo que hacen los demás solventes, que es afectar todo el tracto respiratorio y las mucosas, ¿sí? Entonces, es muy, muy peligroso el formaldehído y el problema es que aquí las emisiones no están controladas. La norma técnica colombiana para lacas catalizadas es muy laxa al respecto. Ahora, el formaldehído puro puede provocar quemaduras en la piel y si cae en el ojo, pues es gravísimo y en caso de una sobreexposición es mortal por inhalación cuando es puro. Entonces, el formaldehído no solo está presente en las pinturas, los tableros contrachapados y los aglomerados, pues también tienen formaldehído porque ese es el aglutinante que se utiliza en la fabricación, pero ellos presentan bajas emisiones de formaldehído. Entonces, el problema realmente no está ahí, sino en la pintura. Ahora, cuando nos referimos a los productos nitrocelulósicos, por solo nombrar dos, tenemos el sileno o silol y un alcohol que es el isopropanol, alcohol isopropílico o IPA. Eso le tienen varios nombres, pero es el mismo producto. Ambos, ¿sí?, están clasificados como 3 a nivel cancerígeno. ¿Y eso qué es? Que no puede ser clasificado. O sea, no hay estudios suficientes para saber si es o no es. Entonces, pues es una incertidumbre que hay que tener en cuenta. No se sabe realmente si eso no es cancerígeno. Y además, pues los consabidos daños a los órganos, a los pulmones, al hígado, sistema nervioso central y los efectos irritantes que ellos producen. Otro producto muy usual en la industria tradicional es el thinner. Entonces, también para hablar solo de dos de sus componentes, el tolueno o toluol también está clasificado como 3, o sea, no se sabe si es cancerígeno. Y también
puede provocar daños a nivel reproductivo. Y en los órganos, sobre todo, ataca los pulmones por exposiciones prolongadas. Entonces, los más sensibles a estos efectos, pues son los aplicadores en las fábricas. El metanol es igual, no se sabe si es cancerígeno y pues tiene unos efectos similares a nivel de órganos. Produce acidosis, que es exceso de acidez en los líquidos en la sangre del cuerpo, y eso pues puede generar fatiga, dolores musculares y hasta convulsiones en casos graves. Y afecta además el hígado, el riñón, el corazón. Entonces, bueno, continuamos con los poliuretanos. Son muy buenos, las resistencias son excelentes, se utilizan en pisos, en muebles de alta calidad por su dureza, su resistencia. Tienen muy buena cantidad de sólidos, pero el problema, además de los solventes que tienen, es la toxicidad de los isocianatos que se usan como materias primas. Ahora, en las pinturas de curado por radiación ultravioleta, que les decía que estas sí ya son de las nuevas, bueno, no tan nuevas, pero son de las tecnologías que son benévolas con el medio ambiente y con las personas, tienen el problema, el inconveniente que los equipos de producción son supremamente costosos. Entonces se necesita que la industria sea lo suficientemente grande para que se justifique la adquisición de estos equipos. Se puede conseguir base solvente y base de agua, pueden estar alrededor del 90 y hasta el 100% de sólidos. Y pues está el sistema completo de fondos y acabados. En otros países son ampliamente usados. Por ejemplo, aquí a Colombia va a llegar, se supone ahora para el segundo semestre, una de las multinacionales más grandes que hay en la industria del mueble y la madera, que se llama IKEA, con K. Es una multinacional sueca y ella va a llegar a Bogotá próximamente a un centro comercial. Es ese tipo de empresa que utiliza este tipo de procesos para el área de pintado. Respecto a las pinturas base agua, pues como su nombre lo indica, pues son totalmente solubles en agua, ¿sí? Aunque pueden tener pequeñas cantidades como aditivos de solventes. Básicamente son los que ayudan a la evaporación, que es el secado que uno ve, ¿sí? Entonces hay agentes como alcoholes, por ejemplo, que se le adicionan en unas cantidades muy, muy pequeñas para favorecer la salida del agua, y esa evaporación es lo que nosotros vemos como secado. Y se consiguen en un componente y dos componentes. Entonces, dentro de la tecnología, sin adentrarme mucho en la parte química, porque realmente pues, no es el propósito de esta charla, pues tenemos polímeros acrílicos puros. Son parecidos a los que se usan en los vinilos para exteriores, pero no iguales, porque tienen más dureza y otras propiedades, pero es una tecnología similar. Y hay otros que son híbridos avanzados. Entonces, ¿qué hacen? Ese polímero acrílico hacen un proceso especial y entonces queda un híbrido, por ejemplo, con un uretano, ¿sí? Entonces queda una pintura acrílico-uretánica y eso le da mayores beneficios. Como decía hace un momento, los poliuretanos son de las pinturas que mejores prestaciones dan. Entonces tenemos mayor tenacidad, mayor dureza. Es mucho mejor la calidad de la pintura que se obtiene con estos polímeros híbridos. Ahora, estas pinturas base de agua también tienen propiedades elastoméricas, que eso es una ventaja muy buena para la industria del mueble y la madera, porque durante las fluctuaciones causadas por la variación de humedad relativa ambiental y de la temperatura ambiental, la madera se dilata. Entonces hay procesos de expansión y de contracción y eso se ve en las juntas. Y entonces empiezan a aparecer pequeñas grietas en las juntas del mueble cuando no está bien seco. Entonces, estas pinturas, por ser elastoméricas, previenen ese cuarteamiento porque precisamente tienen un poco más de flexibilidad. Además, la nanotecnología está presente en estas pinturas en forma de aditivos, de nanodispersiones, y entonces se obtienen propiedades muy, muy especiales.
Entonces se mejora la resistencia a la abrasión, mejoran la resistencia a los rayos ultravioleta que decoloran la pintura, ¿sí? Eh, también pueden eliminar olores. Eso depende del tipo de aditivo que seleccione el fabricante, ¿sí? Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de que el tamaño de partícula de esos polímeros es supremamente pequeño. O sea, un nanómetro es una millonésima de milímetro. Estamos hablando de que estas nanodispersiones están alrededor de los 10 a 70 nanómetros. Entonces es como para que tengan una idea de qué tan pequeñas son las partículas. Entonces esas propiedades también se ven reflejadas en la forma en que se rellena el poro, porque es mejor en el secado, que es el entrecruzamiento. Cuando se habla químicamente se habla de entrecruzamiento, pero pues es el secado de la pintura como tal. Entonces, por ser base de agua, obviamente tiene muy bajo olor. Eso ya lo conocemos de toda la vida con los vinilos tradicionales. Se consiguen en todos los acabados brillantes, satinado y mate, ya sea en un componente o dos componentes, aunque hay que evaluar muy bien el brillo, porque el alto brillo solo se consigue con algunas marcas. No todo el mundo puede conseguir alto brillo en este tipo de pinturas. El uso es indiscriminado, no hay ninguna restricción para el tipo de madera, puede ser maciza o no, contrachapada, MDF, HDF, eso se comporta igual de bien que una pintura tradicional base solvente. El pretratamiento es exactamente igual, entonces hay que hacer el lijado, el alistamiento exactamente igual que con las pinturas tradicionales. Y los equipos de aplicación son los mismos. La única diferencia es que pues, el aseo del personal y de los equipos se hace con agua. El secado, la adherencia, el cubrimiento, las resistencias, durezas, ya hoy en día son muy similares a las pinturas base solventes. Hay detalles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando se está pintando en una zona muy caliente, se recomienda adicionar un poquito más de agua, o sea, diluir un poco más la pintura para retardar el secado y favorecer la nivelación. Porque si no se hace esto, es probable que el secado sea tan rápido y la película no se vea bien nivelada y pues eso daña el acabado. La vida útil de estas pinturas es igual a la de un vinilo. 2 años, 1 año y medio, 2 años, pero pues por experiencia se sabe que un vinilo mientras se encuentre bien almacenado puede durar inclusive más tiempo. No se recomienda utilizar en ambientes muy húmedos, o sea, cuando la humedad relativa es muy alta o muy fríos, ¿sí? Temperaturas, por ejemplo, inferiores a 10 grados, porque hay problemas de secado y de nivelación. O seca muy rápido o seca muy despacio y la nivelación se ve afectada. ¿Mm? Cuando voy a repintar muebles, es mejor prevenir problemas de incompatibilidad y entonces hay que eliminar la pintura antigua que sea a base solvente. Como estos productos son nuevos y en el mercado hay muchas marcas nacionales e importadas, hay que verificar las características del producto que le interesa a cada uno de ustedes antes de empezar a utilizarlo. O sea, lo ideal es comprar una pequeña cantidad, lo más pequeño que puedan y hacer un ensayo para verificar las características de esa pintura y ver si se adecua a lo que ustedes necesitan. ¿Mm? Porque hay una cosa, muchas de estas resinas base agua son lechosas, tienen apariencia lechosa. Entonces eso puede afectar el acabado, sobre todo en muebles que dejan ver la veta de la madera. Entonces hay que hacer pruebas, eso les recomiendo muchísimo. Verificar con los representantes de la marca y verificar y hacer pruebas físicas en sus plantas para determinar si esa es la pintura que están necesitando o no les sirve. ¿Mm? En eso obviamente hay que ver también la dureza final, el brillo final, el secado final, ¿m? Para ver cómo se adaptan ustedes a este nuevo producto. Porque cada marca, como les digo, tiene sus características y hay diferencias, sobre todo con las importadas. ¿M? Las resistencias, bueno, similares a las pinturas tradicionales, pero hay otro detalle muy importante a tener en cuenta. Los taninos son sustancias resinosas presentes en algunas maderas, ¿sí? Y entonces ellos
con el agua se solubilizan rápidamente. Y al solubilizarse, pues salen a la superficie de la pintura. Entonces la mancha, dejan manchas que son muy difíciles de ocultar. Entonces eso se da sobre todo en ciertos tipos de maderas resinosas como la teca, el roble, el cedro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque lo ideal es aplicar un fondo primero que tiene unos aditivos que precisamente inhiben, ¿sí? La migración de esos taninos. Ahora, respecto a que sean base agua, eso no indica que sean inocuos. Entonces siempre hay que utilizar los elementos de protección personal si se trata del área de producción, de fabricación. Entonces tener un buen respirador, tener un sistema de extracción adecuado, recolección de los residuos de pintura adecuado para que no se vayan al drenaje ni al alcantarillado. Y mantener fuera del alcance de los niños porque obviamente todas esas resinas y los aditivos que tienen pues no son pues benévolos para el medio ambiente, eso es solamente para uso industrial. La disposición es exactamente igual que en las pinturas base solvente, no se deben botar al alcantarillado ni nada. Entonces, a pesar de que es base agua, pues hay que disponerlas a conciencia y con la empresa aseo se puede hacer sin ningún problema. Hablando de las tecnologías verdes y de las nuevas construcciones, sobre todo edificios que tienen certificaciones ambientales, pues hay muchas pinturas que tienen materias primas de origen biológico. Entonces eso es una ventaja en el momento en que ustedes piensen entrar en una licitación para participar en esas construcciones. Eso se consigue en la hoja técnica, ustedes lo averiguan inclusive a veces en la misma etiqueta del envase, ellos indican si tienen o no tienen ese tipo de materias primas. Inclusive hay algunos que van más allá y hablan de sostenibilidad, o sea, en sus procesos de fabricación de esas pinturas, entonces están optimizando recursos a nivel de energía, de materias primas, ¿sí? Cuidan el medio ambiente en sus procesos. Entonces todo eso les sirve a ustedes para participar en ese tipo de proyectos que ya están en muchas ciudades de Colombia. Entonces, el nuevo consumidor también es una parte importante de este mercado. Las personas de menos de 30 a 35 años ya se están interesando por el medio ambiente de manera muy responsable. Entonces, esos son los nuevos clientes en los que hay que pensar. Los clientes tradicionales sí les interesan las pinturas base solvente, el precio y eso, pero ya hay una tendencia mundial y Colombia no está alejado de ello, en donde el medio ambiente es importante y hay personas que pagan por eso. Entonces el precio ya no es una limitante. Ahora, otras ventajas, aquí en Colombia todavía no ha llegado, que yo sepa, pero ya hay sistemas tintométricos para pinturas para madera, entonces hay que estar preparado para eso y tener la posibilidad algún día de que cada fabricante pueda ofrecer una paleta de colores inmensa, con miles de colores a disposición de los clientes. Entonces, eso es otro de los ganchos que hay ya en el mercado del mueble y la madera, que hay pinturas a gusto del consumidor. Ahora, reiterando lo que les dije hace algún momento, siempre es importante en este tipo de productos consultar, leer, para saber exactamente si ese producto que ustedes van a usar es el que necesitan y es el adecuado para sus procesos. Entonces, fundamental, comprar la mínima cantidad posible y hacer un ensayo pequeño. Verificar transparencia, verificar secado, todas las propiedades que a ustedes les interesan antes de hacer una compra grande del producto. Y siempre estar asesorado, cualquier cosa que necesiten, asesorarse con los representantes de las marcas, ya sea importada o nacional, ellos tienen muy buenos asesores y les pueden indicar todo lo que necesiten al respecto. Voy a hablarles de unos ejemplos básicos de los productos base agua. Entonces, arranquemos. Bueno, primero les voy a decir
Les voy a enumerar de los cuales les voy a hablar. Los lasures, los tintes, los fondos, los selladores, los barnices y las lacas. El Azur, el Azur está diseñado básicamente para proteger superficies que están en contacto directo con la humedad o a la intemperie permanente. O sea, por ejemplo, los decks, muebles al lado, en exteriores, los decks que están al lado de las piscinas en madera. Entonces son muy utilizados ahí. ¿Por qué? Porque ellos dejan ver la veta de la madera, mantienen la apariencia de la madera casi natural, pero la protegen. O sea, además de ser hidrófugo, o sea que repelen la humedad, también protegen contra el ataque del comején, gorgojo, termitas o la pudrición de la madera producto de moho y hongos. Esos lasures pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Entonces, es microporoso, eso quiere decir que es permeable, entonces permite que la madera respire, por decirlo así. Entonces, la madera no se va a deformar por el hecho de que tenga una capa protectora, ¿sí? Pero sí tenemos una protección que impermeabiliza y da todas las propiedades que les decía hace un momento. Además del tacto, que es suave, como si realmente la madera hubiera sido pintada de la forma tradicional. Ahora, si yo quiero mejorar la protección, pues tengo que aplicar una capa adicional, y esa capa adicional, ¿qué es? Pues uso un fondo, ¿sí?, que me da algo de color, pero pues es una película que también le estoy aplicando a la madera, entonces eso me brinda una protección adicional. Pero el lasur tiene que estar al final, primero el fondo y después el lasur. Ahora, no se debe aplicar, como esto es para exteriores básicamente, la recomendación es que no se aplique cuando haya un sol muy fuerte. O si no, habría que hacer lo que les decía hace un ratico, aplicar una gota más de agua en la dilución, un poquito más de agua, para retardar el secado. Los secados son muy similares a las pinturas base solvente, entonces tenemos, por ejemplo, un lasur puede secar 1 hora al tacto y a las 2 horas ya se puede hacer el repintado. La protección, esa protección es muy buena, a pesar de que la gente llega a pensar en algún momento que por ser un producto base agua, su durabilidad es regular. No, estos productos pueden durar hasta 10 años o más, y simplemente haciendo el mantenimiento adecuado. ¿Y qué es el mantenimiento adecuado? Pues por ahí cada 6 meses más o menos hacer una inspección de la superficie y revisar si hay cambios de color o afectación por la humedad o por algún microorganismo, y entonces ellos tienen la ventaja de que yo puedo hacer arreglos parciales, o sea, no necesito intervenir absolutamente toda la superficie, sino solamente hago la intervención en la parte afectada. Ahora, los tintes. Esos sí son similares a los tintes base solvente. Tienen la ventaja de que no levantan la pelusa de la madera después de la lijada, porque ustedes saben que cuando se usan tintes con thinners de mala calidad, a veces se presenta que yo tengo un lijado con una lija muy gruesa, aplico el tinte y esa evaporación tan rápida de esos solventes de ese tinte levantan las pelucitas de los poros de la madera, y entonces al pasar la mano yo siento eso como si fuera una lija. Y entonces tengo que perder tiempo haciendo un nuevo proceso de lijado. Pues estos tintes, a pesar de que son base agua, su secado no es tan rápido, por eso les hablaba como de 1 hora. Entonces no se levanta la pelucita que queda después del lijado y entonces el acabado es perfecto. Se pueden aplicar manualmente, con pistola o a nivel industrial, sin ningún problema. O sea, su comportamiento es exactamente igual que con los tintes base solvente. Los fondos. Eso puede ser transparente o pigmentado. Su función, ¿qué es? Es darle protección inicial a la madera antes del acabado, ¿sí?, para garantizar que el resultado sea el óptimo. Entonces, básicamente estos tienen los aditivos que les decía hace un rato, el que previene la migración de los taninos. Entonces,
no va a haber manchas en la madera, ¿sí? Manchas oscuras, a veces rojizas, producto de los taninos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al ser pigmentado, entonces él refuerza la acción del tinte y el color se realza y aplico el acabado con muy buenos resultados. El sellador. Casi todos los selladores son con tecnología híbrida, entonces es una resina acrílica uretanizada y pueden ser para uso exterior o interior depende del tipo de uretano que se utilice. ¿Mm? La lijabilidad es muy buena, espolvorean muy bien para las personas que les gusta que espolvoree para ver cómo está quedando el poro, ¿sí? El acabado semibrillante es muy bueno porque permite visualizar muy bien qué zonas les falta lijado o no, ¿sí? No se rechupa, a pesar de que es base de agua, no se rechupa. El contenido de sólidos es muy bueno porque es del 60%. Las pinturas tradicionales, las catalizadas, las nitrocelulósicas, están alrededor del 42, 40, eso es lo usual. Pero pues cuando se mezclan con thinner diluido 2:1 o 3:1, pues ya ese porcentaje de sólidos se ha perdido. La dilución aquí con agua es menor. El secado, muy parecido al de los productos base solvente. Y hay una ventaja y es que la adherencia entre capas de los productos base agua es excelente. Entonces nos ahorramos el lijado, ¿sí? Para repintar en caso de que yo necesite hacerlo con un mueble ya que me han pedido refaccionar. ¿Mm? Aquí sí hay un detalle importante y eso tienen ustedes que evaluarlo en sus pruebas iniciales y es el color lechoso o blanquecino que tienen algunas resinas base agua. Entonces tienen que analizar eso muy bien y verificar si eso les va a afectar o no al mueble que ustedes trabajan. Si son colores planos, pues obviamente eso no tiene ningún problema. Pero si son con la veta de la madera a la vista, pues tienen que seleccionar muy bien la marca de sellador dentro de las opciones que hay en el mercado, porque hay unas que sí son totalmente transparentes. Los barnices, igual que base solvente, también hay de un componente y de dos componentes. ¿Mm? Pueden ser transparentes o pueden tener algo de color, ¿sí? Cuando hablo de transparentes es incoloro. Y pigmentado, pues sigue siendo transparente, pero con color. ¿Mm? Para ellos siempre se recomienda aplicar un fondo, por lo que les decía de la madera, que tiene sus resinas que en ocasiones pueden causar problemas de manchas en el acabado. Entonces se recomienda aplicar un fondo, ¿sí? Puede ser transparente o de color, eso ya depende de lo que maneje cada empresa, ¿sí? Si es para exterior, entonces por eso son uretanizados alifáticos, hablando ya de la química como tal. Y entonces, pues eso brinda una protección contra la luz ultravioleta, o sea que no se va a decolorar, no se va a amarillar con el tiempo. Y sus resistencias contra las acciones climáticas es muy buena y además los aditivos que tiene protegen adicionalmente contra los ataques de microorganismos como los hongos y el moho. Por ejemplo, un barniz para uso interior, ¿sí? Que este sería aromático, uretanizado aromático, para uso interior o exterior, pero bajo el techo, el secado es de media hora o hasta 1 hora más o menos. Pero pues obviamente aquí tenemos el inconveniente de que estos sí se amarillan con el tiempo. El poliuretano para pisos, ¿sí? De un solo componente, a pesar de que es base agua, al tacto, más o menos 1 o 2 horas es lo tradicional para repintar después de 24 horas. O sea, como ven ustedes, los tiempos de secado son muy, muy similares a las pinturas tradicionales bases solventes. Entonces, dentro de los barnices, dependiendo del objetivo de mercado que se tenga, pues hay infinidad de opciones, ya sea si se va a utilizar en pisos, en interiores, en muebles. Mejor dicho, para cada uso que se tenga, van a encontrar una opción de barniz de diferentes marcas, ya sean, como les decía, nacionales o importadas. Eh, Repasando algo del acrílico uretánico,
alifático que hablaba hace un momento, pues entonces está también la transparencia que es muy, muy buena, entonces eso resalta la veta de la madera, por ejemplo en los pisos de madera eso es una maravilla, ¿sí? Por ser alifático entonces no se amarilla, y la resistencia al desgaste, a la abrasión, a los tacones de los zapatos, es muy, muy buena, o sea, no tiene absolutamente nada que envidiarle a un poliuretano o base solvente. Y pues, por supuesto, la resistencia química también es excelente. La laca. Pues la laca, a diferencia de los barnices, pues básicamente es que la película es un poco más delgada. ¿Mm? Esa es la diferencia fundamental entre un bar. Entonces, para trabajar con lacas, pues obviamente hay que aplicar el sellador previamente y el fondo si es necesario, ¿sí? Y las lacas pueden ser acrílicas puras o acrílicas uretanizadas, las híbridas que les hablaba, bueno, eso depende ya de cada fabricante. ¿Mm? Y depende de eso, pues podrán conseguir lacas para exteriores o interiores, eso de acuerdo a la química que maneje cada fabricante. En términos generales, el secado es de 1 hora, ¿sí? Tienen también altos sólidos, o sea, en promedio andan por los 55% de sólidos, ¿sí? Y para repintado está entre las 5 y las 6 horas, dependiendo del tipo de producto. Ahora, hay que buscar en las etiquetas o en las fichas técnicas de estos productos si tienen algún sello verde o si cumplen con alguna normativa, ¿sí? Si cumplen con el etiquetado ambiental colombiano, ¿sí? Eh, hay que buscar qué tipo de información suministra el fabricante de la pintura. Y para los fabricantes, pues van a tener una ventaja grandísima porque esta resolución 391 del DAMA, que es para la calidad del aire específicamente aquí en Bogotá, ¿sí? Es una norma de emisión de efluentes para fuentes fijas al aire. Eso quiere decir que una fábrica de pinturas para madera debe cumplirla. Entonces ahí está en la norma. Si ustedes quieren consultarla, van a encontrar que las emisiones de formaldehído permitidas son de tal valor, la de los solventes de las pinturas tradicionales están ahí, ¿sí? Entonces, eso es bueno que la consulten porque hay empresas que han tenido problemas por las visitas que les han hecho las entidades del Estado por denuncias de la comunidad. Cuando no están ubicadas en áreas industriales e inclusive así estén en áreas industriales, está la cantidad de emisiones al aire que emiten, valga la redundancia, que son denunciadas. Y eso es un problema grave para la empresa porque se expone a unas demandas, a unas sanciones grandísimas a nivel económico si no hace los cambios necesarios. Y esos cambios involucran una inversión de dinero importante que hay que hacer en corto tiempo. Entonces eso puede afectar los presupuestos de cada una de las empresas fabricantes de muebles. ¿Mm? Y respecto a los sellos verdes, eso les va a dar ventaja competitiva en lo que respecta a grandes construcciones, lo que les hablaba al comienzo de los edificios verdes que ya se están viendo en muchas ciudades de Colombia. Si ustedes quieren participar en esas licitaciones, pues hay que buscar estas etiquetas, ¿sí? Blue Angel es un sello verde alemán, LEED y MPI, que es Master Painters Institute, ambas son gringas, pero hay muchos sellos europeos y norteamericanos que les van a dar ventaja competitiva para ese tipo de negocios. Sin olvidar lo que les decía también, pensar en las nuevas generaciones que están interesadas ya muchísimo en el medio ambiente. Entonces, si ustedes certifican que los muebles, cierta línea de muebles ha sido pintada con este tipo de productos, pues es un mercado que se están ganando. Bueno, pues les agradezco mucho a ustedes su asistencia. En nombre de Fede Maderas, Acopinturas y la Asociación Colombiana de Técnicos en Recubrimientos ACTR, pues
reitero mi agradecimiento por acompañarnos hoy. Muy amables. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Alguno de los invitados o asistentes tiene una pregunta para el ingeniero Alfonso? Ingeniero Alfonso, muchísimas gracias por su presentación. Una presentación bastante ilustrada con relación al tema del recubrimiento para las maderas. Desde Fede Madera le damos las gracias a usted y al público que nos acompañó hoy por acompañarnos hoy en Jueves de Generación F de Fede Maderas. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestra próxima conferencia dentro de 8 días. Muy amables, feliz noche para todos. Gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.